Escuchamos para guardar en la cabeza y en el corazón la información en la voz de sus protagonistas. Momento de entrevista en la Che Comunitaria. La información en la voz de sus protagonistas. Silvina, bueno, sabemos que hubo algunas novedades respecto a la situación de los compañeros que fueron judicializados hace algunas semanas por defender las aguas del río Nahueve. ¿Nos querés contar? Porque entendemos que ayer fue un día importante en el caso de la presentación, por ejemplo, de algunas denuncias. Exactamente, sí. Yo soy una de las involucradas. Dentro de las 14 fuimos 16 personas en realidad, y nosotros hablamos de secuestro porque estuvimos privados de nuestra libertad sin saber ni por qué, ni hacia dónde nos llevaban, ni por cuánto tiempo. Y bueno, recién ayer, después de 12 días, la Fiscalía nos recibió las denuncias, que la hicimos en forma conjunta, a nuestra compañera Ana María Cifuentes de la comunidad de Los Miches, junto con su hijo que es menor de edad. Recién ayer le tomaron la denuncia, que a ella la sacaron de la causa por haber estado después internada, descompensada. Bueno, ella tiene algunos problemas de salud y después de que estuvimos en la comisaría, en la celda, ella se descompensó mucho y estuvo internada, y por eso la sacaron de la causa. Entonces se hablan de las 14 imputaciones, y bueno, en el día de ayer volvimos a hacer público el repudio a que la empresa continúe trabajando. Nosotros pedimos por medio de un convenio colectivo ambiental que se detuvieran las obras, mientras tanto no se hicieran las consultas necesarias y las asambleas a toda la comunidad. Silvina. Y se había cortado un poco. Sí. Y también, bueno, este recurso de amparo pedía dos cosas puntuales, que era, como les expresé recién, la necesidad de consultar a todos los vecinos y vecinas, no solo de Villa Nahueve, sino de la cuenca, y que pudieran hacer las asambleas necesarias y un verdadero estudio de impacto ambiental. A eso no se dio lugar en la Cámara de Apelaciones de Zapala, sí se dio lugar al recurso de amparo, pero no a la detención de la obra, y estamos esperando desde agosto esa respuesta, ¿no? Claro. Después se solicitó la intervención de la legislatura, que recién este jueves nos van a atender en una audiencia pública, y ayer, por primera vez después de 12 días de la brutal represión sucedida el 14 de octubre, puntualmente Villa Nahueve, donde bueno, tenemos causas penales y también una medida cautelar donde nosotros estamos impedidos de acercarnos a 500 metros del puente. De caso contrario, si nos acercáramos vamos a ser arrestados y llevados presos. Es lo que nos dijo la jueza el día que estuvimos en la comisaría 30 de Andacollo, donde vimos un abuso institucional y un abuso policial por parte de la policía de la provincia de Neuquén, feroz. Realmente fue una represión, una cacería, donde había menores, 5 infancias en el lugar, había adolescentes, donde nos acusan de estar incumpliendo el protocolo de COVID, cuando en todo momento, desde que la policía irrumpió en un campo privado, donde estábamos con la autorización de la familia Sepúlveda para estar en el lugar almorzando ese día, ese miércoles, eran aproximadamente las 3:30 de la tarde, y ellos dicen que nosotros estábamos usurpando un campo. Consideraron o se creyeron con el derecho de atropellar cualquier derecho humano, ¿no? Fue terrible la situación, y bueno, recién ahora nos recibe la Fiscalía las denuncias, que no lo quisieron hacer en este momento y en esta situación de pandemia, que todo está avalado por la virtualidad. No quisieron recibir las denuncias en forma virtual, por lo tanto tuvimos que tener el patrocinio de Gisela Moreira, que es nuestra abogada, para poder presentarlas personalmente, y eso fue en el día de ayer. Claro que fue un día importante,
muy importante porque es la primera vez que nosotros podemos, a través de nuestros relatos y de nuestras denuncias, decir lo que vivimos y lo que pasó, y sentimos una desprotección política de todos los referentes de cada lugar y de cada institución, donde ante semejante hecho violento en plena democracia no se expresaron en contra, repudiando, más allá del tema puntual de la represa, hubo un hecho de violencia que creo que es inadmisible, y los funcionarios no salieron a repudiar eso, cosa que nos entristeció aún más, ¿no? Sí, totalmente, es un silencio totalmente cómplice sí. de, bueno, obviamente de querer llevar adelante este proyecto, y además de no defender a la población que sufrió este acto de violencia totalmente descarado, como vos lo comentás. Pero también me parecía por ahí importante destacar esto de que a ustedes también se los judicializa por supuesta propagación de COVID-19, cuando fueron ustedes quienes fueron expuestas a la desprotección de parte de... Justamente a esta propagación, o al hecho de que se podrían haber contagiado, porque por ejemplo escuchábamos relatos de que los llevaron a todos juntos en un patrullero, eran como 10 personas que tenían que andar compartiendo el mismo vaso de agua durante un montón de horas. Es algo totalmente contradictorio e inhumano también, y más teniendo en cuenta el momento que estamos atravesando, ¿no? Miren, chicos, cuando nosotros estuvimos trasladados en el camión del Ageo, es increíble, pero así sucedió, en un puente donde estábamos pacíficamente manifestándonos, nos cargaron a 11 personas, mientras nos redujeron, a mí me esposaron, es decir, para cargarme en el camión, me empujaron, no me pegaron, pero sí a otros compañeros y otras compañeras les pegaron. A una compañera le sacaron la rodilla del lugar, a Ana María le dieron una piña en la boca, le habían movido un diente, a otros compañeros le golpearon la cabeza, es decir, hubieron lesiones, y fuimos cargados en un camión 11 personas, donde más de uno de los barbijos que teníamos puestos voló, se cayó en el forcejeo, en la represión. Y como bien vos dijiste, yo estuve con 6 mujeres en una celda, yo decía calabozo al principio porque era terrible el lugar, de 1 por 2, donde el distanciamiento social fue imposible y donde, como dijeron ustedes, nos convidaron agua de un mismo vaso. Creo que eso fue una violencia institucional, ¿no? Si bien algunos policías y algunas mujeres policías y varones policías tuvieron un trato un poquito más humano, otros no fue así, donde nos seguían maltratando o había un hostigamiento. De hecho, en un momento tuvimos que ir a hacer una declaración, yo me negué a firmar y el oficial en ese momento se molestó porque no firmaba, y le dije que mientras yo no pudiera hablar con la abogada y no pudiera saber ni por qué estaba ahí, no iba a firmar absolutamente nada, porque no nos habían respetado como ciudadanos y ciudadanas. Cuando entramos no nos leyeron nuestros derechos, no nos dijeron el motivo de la detención, ni tampoco nos permitían hablar con la abogada ni con nuestras familias. Nuestras familias durante un montón de horas no sabían si estábamos ahí, ni tampoco por qué era el motivo del arresto, ¿no? Ellos dijeron que estábamos detenidos, y nosotros decimos que no fue así por la gravedad de la situación. Por más de que estemos en una pandemia sanitaria, estábamos incomunicados totalmente. Y después la comunicación, si bien la jueza dijo que estábamos detenidos, a nuestras familias nos decían que estábamos demorados. Claro. Nosotros tuvimos una videollamada a las 11 de la noche, imagínense, con todo ese estrés, con ese cuadro, una videollamada con una jueza y con el fiscal, donde en ningún momento se habló de la represión. De lo único que se habló era de la medida cautelar que nos imponían. No nos dejaron hablar, hablaron ellos nada más, donde vimos que, bueno, lamentablemente y tristemente el Poder Judicial no tiene autonomía,
ni política, ni social, porque en ningún momento como jueces fueron imparciales. En todo lo que nosotros veíamos parecían defensores de la empresa, Ujú. no de Silvina, nosotros. ¿a ustedes en ningún Terrible. momento les devolvieron nada de las cosas que les secuestraron? Mira, yo tuve la oportunidad de tener mi documentación 2 días después, cuando en realidad devolvieron los vehículos. Otra cosa terrible, los vehículos quedaron secuestrados en el lugar. Como había una convocatoria de una marcha de vecinos y vecinas ese mismo 14 a las 3 de la tarde del otro lado del puente, convocados en la comisión municipal, y se trasladaron caminando hasta ese lugar. No sé si conocen Villa Nahuel, es muy pequeño el lugar, Los Carrizos tiene aproximadamente 200 habitantes, y había una convocatoria de gente que estaba a favor de la represa y que se quería expresar. Nosotros habíamos decidido que no íbamos a hacer nada porque tenían el mismo derecho que nosotros a expresarse, y entramos los vehículos al campo privado de la familia Sepúlveda. Estaban todos afuera del alambre, es un campo cerrado con alambre, con tranquera, la cual patearon los policías y se metieron de prepo, y entramos todos los vehículos. Entonces eso les dio derecho a secuestrar todos los vehículos nuestros, que está filmado. Ellos los condujeron y los trasladaron desde el campo hasta la comisaría de Villa Nahuel, cosa que es totalmente ilegal. Sí. Quedaron en la comisaría y al otro día los tuvimos que ir a retirar, que iban a llevar los vehículos a la comisaría de Andacollo, que queda a más o menos aproximadamente 20 kilómetros de Los Carrizos, cosa que no fue así. Tuvimos que ir hasta Los Carrizos a retirarlos, teniendo nosotros una medida cautelar, por lo cual no podemos ir por el puente de Los Carrizos, cruzamos caminando la pasarela, y retiramos nuestras pertenencias. Yo tenía la mochila en la camioneta de uno de los compañeros de las ovejas, pero muchísima gente, es el día de hoy que el fiscal ilegalmente determinó secuestrar todas las pertenencias, y hay compañeros y compañeras, hay compañeros que no tienen sus documentos, que no tienen sus tarjetas, ni de salud, ni tarjetas bancarias. Nos han roto mochilas, no, han roto juguetes. Se dice y parece algo ilógico, y no es así, porque hay muchísimas infancias que tenían sus elementos ahí compartiéndolos y no se los devuelven tampoco, y todavía el fiscal no determina, que es algo terrible, del abuso de poder. Por eso hablamos no solamente de la policía, sino del Poder Judicial, devolver las pertenencias a los compañeros y compañeras. Eso todavía no sucede después de tantos días. Silvina, y a pesar de todo esto que sucedió, ¿no? Ustedes Sí. tienen otras cosas más planificadas para hacer. Veíamos ahí en el Facebook que hay una bicicleteada. Exactamente. No vamos a dejar de cuidar el río. Si bien nos quisieron lastimar, nos lastimaron físicamente, nosotros seguimos con la firme convicción de que el agua no se vende, se defiende, que las represas no van a ayudar absolutamente a nada. Si es algo vendido como progreso, creo que la situación del 14 de octubre demostró que esto no es progreso, y vamos a seguir apostando a la cuestión ambiental, a la defensa del río Nahuel, y sí hemos generado un montón de actividades que se han hecho en cada asamblea, en cada lugar, expresiones artísticas, muraleadas, y mañana vamos a converger todas las asambleas de Chosmalal en el río Curilebú y nosotros en el río Nahuel, en un abrazo amoroso al río, haciendo una bicicleteada a las 16 horas desde el puente de las ovejas hasta el sauce, que le decimos, porque no podemos llegar a Los Carrizos porque no nos dejan a varios compañeros. Así que vamos a ir hasta el sauce a abrazar el río Nahuel en una bicicleteada totalmente pacífica, como ha sido la mayoría de las acciones de todas las asambleas del norte neuquino. Así que creo que contra el amor no van a poder. Distintas voces, diversas miradas. Hacemos comunicación popular y alternativa.
por el 90.5 FM Che Comunitario.